nuestro campo sí ocurre eso. Sí ocurre. Muchos materiales son sometidos a otras cosas para obtener ciertas propiedades. ¿Ya? Mecánica, ¿bien? Listo. Esto ustedes ya saben. No voy a definir. La fuerza es la A, seguro. ¿Qué cosa es? Masa por presión. Es la fuerza aplicada sobre un área o superficie, ¿no? Que es igual a la presión, ¿no? Fuerza sobre superficie. Tensión. Y esto viene, es un cuerpo que está sometido a una presión externa y que reaccionará en contra de ella con una presión interna. Y en sentido contrario a la fuerza que se ha aplicado. A esto le llamamos tensión. Y esto se deduce desde el principio de eso, bueno, conceptos que ya ustedes. Dicho esto, como hay diferentes tipos de fuerzas, yo hablaba de la fuerza compresiva, fuerza traccional, fuerzas de corte, internamente en el cuerpo también ocurre una respuesta. Y esas respuestas, que se llaman tensiones, ¿no?, tienen la misma denominación a la fuerza que se le ha aplicado a ese cuerpo, ¿no? Tal es que si hoy se aplica a un cuerpo fuerzas compresivas, la tensión que se genera en este cuerpo se llamarán tensiones compresivas. ¿Entendido? Listo. Compresivas, traccionales. Tracción es eso, no hay tiro. De corte cizalla, el efecto de la tijera. ¿Dónde se da? Para nosotros es de fondo con nosotros cortamos los elementos con los dientes anteriores. De la mayoría está la disposición de los dientes superiores con la del inferior están así, ligeramente entrecruzados. ¿Qué tipo de fuerzas se están dando ahí? De corte o cizalla. Y la fuerza que se aplica, pero la respuesta de los dientes se llamarán tensiones de corte o cizalla. Flexión es cuando tienes dos puntos de soporte y en el medio se aplica una fuerza. ¿Dónde se da eso? Por ejemplo, en los puentes, ¿no? Los puentes de esos que se caen tienen dos extremos, pilares y una barra que los sostiene donde pueden transitar los. Cuando está en el medio un camión, por ejemplo, de ese puentecito, ¿qué tipo de tensiones está soportando ese puente? ¿Qué tipo de tensión? Tensiones flexurales. Es como que acá se arquea un poco. Y eso también se da cuando, por ejemplo, nosotros hacemos un tipo de restauración, los puentes, no sé si han escuchado. No, les faltan algunos dientes a los pacientitos y los tenemos que restablecer esas piezas ausentes con un puente. Por eso se llama también un puente, ¿no? ¿Qué tipo de tensiones se están generando donde faltan los dientes? Porque acá va a ser aplicado el diente antagonista, están dando tensiones. En ese material restaurador se estarán dando tensiones de tipo flexurales. ¿Se entiende? Listo. Igual, torsión. En nuestro campo, si bien es cierto, quizás en los dientes no se dan eso, pero sí cuando se fabrican muchos materiales, se aplican por ejemplo, ¿no? Cuando yo hago endodoncias, muchos de los instrumentos que se fabrican tienen que ser sometidas a pruebas que deben soportar fuerzas torsionales. Mejor dicho, internamente ese instrumento debe estar preparado o la que experimenta ese cuerpo internamente se llamarán tensiones de tipo torsional. ¿Qué cosa es torsión? Esto. A ver quién tiene. A ver, quiero ver. No veo nada acá. ¿Cuál es la mochila lenta? Esto. No es otra sino torsiones. Eso es torsión.
internamente en un instrumento debe estar, un instrumento cuando hago endodoncia, uno hace endodoncia y tiene que girar, y hay una resistencia de las paredes del conducto, ¿no? ¿Para qué? Para poder limpiar, eliminar todo lo que está en ese conducto. Esos son fuerzas torsionales. ¿Está bien? Torsionales, y en el cuerpo se está experimentando tensiones de tipo torsional. ¿Bien? O sea, pero en el caso de si es un proceso de ortodoncia, ya tiene está como que así, ya vertical, y se hace una fuerza para acá. Ya. ¿Es de torsión o no? Ya no es torsión, porque el diente, la estructura en sí del diente no se está deformando internamente. Lo que está viendo, ¿qué cosa? Es un movimiento rotación. De tipo rotacional, exacto. ¿Se acuerdan que rotación? Y eso no es el tema del día, es en ortodoncia. Que ese es otro tema que ustedes en algún momento sí lo van a ver. Cuando lleven el curso justamente de ortodoncia. ¿Ya? Bien. Bueno, estos son los ejemplos, ¿no? Ahora, el tipo traccional ¿se acuerdan que me una imagen donde las de traccionales también se dan cuando nosotros pegamos, unimos los materiales restauradores a las estructuras dentarias? Entenderán que cuando algo la persona pierde una parte del diente, ¿no? O pierde un diente y tenemos que restaurar con diferentes tipos de materiales o de diferentes tipos de aparatos, ¿no? Al final de cuentas, por ejemplo, ¿no? Un puente o una corona o una incrustación o una carilla que está de moda hoy en día, ¿no es cierto? Una carilla, al pegarse sobre la superficie de los dientes, y la boca, al cumplir sus funciones, ¿no? De movimiento, ¿no? En algún momento, bueno, una carilla, acá, el diente tiene que cortar o hacer unos movimientos donde para poder cortar tiene que hacer eso. Pero en un momento va a contactar con ese borde de la carilla. En ese momento, esa carilla con la estructura dentaria, como ha sido pegada, en esa interfase se está dando ¿qué cosa? Tensiones de tracción. Esas tensiones de tipo traccional pueden ocasionar, pueden generar, dependiendo de la fuerza, quizás un tipo de fractura. Ya eso se llama, hay dos tipos, una fractura adhesiva, donde la falla ha sido en esa interfaz, puede haber sido acá. Eso se llama fractura adhesiva, pero también pudo haber sido en el medio del pegamento de la unión. Eso se llama fractura cohesiva. ¿Ya? Eso se da justamente cuando se supera, ¿no? O está mal hecha todo el procedimiento de adhesión. Todo esto lo vamos a ver cuando hagamos, ustedes van a llevar adhesión, tema de adhesión, y vamos a ver, ¿ya? Ahí lo vamos a ver. Bien, continuamos. Había manifestado de que cuando se le aplica una fuerza a un cuerpo, el cuerpo responde con una tensión. Nosotros no vemos que quizás se está deformando, ¿sí? Pero internamente sí. ¿Sí? Internamente hay un movimiento, pero cuando eso sobrepasa a la capacidad del cuerpo a una respuesta, ¿qué ocurre en el cuerpo? Se deforma, ¿sí? Y eso es lo que hemos visto, por ejemplo, yo quiero explicar algo, tengo que agacharlo para hacer algo, había una deformación, o también, ¿no? Cuando quiero colocar, por ejemplo, cuando hay deformación, cuando se hacen ortodoncias, utilizamos unos elásticos, ¿sí? Para traccionar, girar, o los mismos alambrecitos. Ese cuerpo, para que pueda ejercer, se estira.
gira, se deforma el material. Pero también cuando cesa eso, recupera muchas veces su forma original. ¿Ya? Entonces, eso es una formación. Dice, es el cambio de forma original de un cuerpo por acción de una carga a una fuerza externa. El cuerpo experimenta una distorsión cuando se le aplica una fuerza. O sea, mejor dicho, la deformación explicada de varias formas. Cada tipo de tensión puede producir la correspondiente deformación de un cuerpo. Si se tracciona un cuerpo y supera esa fuerza interna, un cuerpo, la tracción puede elongar, ¿no es cierto? Elongamiento. Si se aplica una fuerza compresiva y el cuerpo responde con una tensión compresiva, el cuerpo se puede comprimir. ¿Está bien? Esto es producto de la acción de fuerzas externas. Otro concepto más que resistencia. La resistencia es la máxima tensión que puede soportar un cuerpo antes de fracturarse. ¿Ya? Lo que quiero es que cada uno de estos conceptos lo vayan recordando, porque ya vamos a entrar a explicar algo un poquito más complejo. ¿Ya? De que yo qué cosa quiero de un material que cumpla o que reemplace todas las funciones de propiedades mecánicas que tiene. ¿Ya? Por ejemplo, el esmalte. ¿Qué es el esmalte? Es un material cristalino, un cuerpo cristalino. La dentina es un cuerpo muy complejo, tiene triple naturaleza, orgánica, inorgánica y también tiene agua, distribuidos casi de manera muy proporcional. Entonces, cada uno de ellos tiene son propiedades mecánicas diferentes. Entonces, para nosotros, definitivamente, o para los fabricantes de materiales, es difícil de diseñar un material que pueda cumplir y reemplazar esas características que tienen los límites. Por suerte, hoy en día sí las hay. Hace muchos años no las teníamos. Hoy en día sí las hay estos materiales. ¿Ya? Entonces, voy a ver para hacer un ejemplo de esto. Si yo ahora, en este momento, yo a tu compañero empiezo a darle puñetazos, ¿no? Y no llora. ¿Qué pasa? Digo, este es fuerte, no llora. Pero si yo a tu compañera le hago, al ratito empieza a llorar. Uy. Otro. Si yo quiero, te digo, a ver, ¿dónde es? Ricardo, levántame esto, esta mesa roja. ¿Lo puedes hacer? Sí lo puedes hacer. ¿No lo puedes hacer? Probablemente no. Entonces, ¿quién es más resistente? ¿No? Ella. Yo podría decir que tu compañera es debilucha. Débil. Sí, puedo decir. Pero ese término débil, cuando hablo de propiedades mecánicas, no se dice, a un material no podemos decir se puede, pero no es lo correcto. Ese es lo correcto. Ese es lo correcto. Cuando hablamos en propiedades mecánicas, se dice poco resistente. ¿Ya? ¿Listos? Continuamos. Ya ahora viene el tema. Muchas de las propiedades estáticas de los materiales, para entender qué características tienen, nosotros se ha diseñado, ¿no? Hace muchos años, un eje de abscisas donde se expresa en la tensión, o sea, la fuerza que se puede aplicar o puede soportar un cuerpo. ¿Qué más? La deformación. ¿Ya?
y de la lectura o de la descripción que cada cuerpo va haciendo o va graficando cada cuerpo cuando se le va aplicando cierta cantidad de fuerza, un poquito más, un poquito más. Cada cuerpo describe o grafica un tipo de curva que se llama curva de tensión-deformación. ¿Ya? Curva de tensión-deformación. Esa curva de tensión-deformación mucho depende, lógicamente, de la fuerza o de la tensión que ese cuerpo es capaz de soportar y del grado de deformación que se da en ese cuerpo. ¿Cuánto se deforma? ¿Ya? Y se expresa, la tensión, ya saben que es fuerza, se expresa en las mismas unidades de fuerza. Yo puedo explicar en dinas, en newtons, en kilogramos de fuerza. ¿Se acuerdan eso en física? ¿Sí? Sí. Lo puedo expresar de cualquier manera. Newtons. En odontología, generalmente, utilizamos un término que se llama, a ver, ¿quién me podría decir qué significa eso? Megapascales. Acuérdense, cuando vean muchos trabajos para ver resistencia de los materiales, siempre se expresa en megapascales. Acuérdense, ¿ya? No es en newton, no es en dina, no es kilogramo de fuerza, no, es en megapascales. En cambio, la deformación sí. ¿Hasta cuánto se puede deformar un cuerpo? Hasta 100% de deformación, ¿sí? Desde 0 punto hasta 100%. ¿Bien? Entonces, dícese, y esa curva que describen los cuerpos tiene dos segmentos, dos partes. Un segmento recto y un segmento generalmente curvado. ¿Ya? Acuérdense. Esa curva que cada cuerpo puede graficar de acuerdo a la fuerza que tiene dos partes, un segmento recto y un segmento curvo. El segmento recto se denomina segmento o se denomina segmento, este es el segmento plástico y este es el segmento elástico, así se llama. Segmento elástico. Quiere decir, segmento elástico. Si yo quiero aplicar una fuerza a tu compañera, ¿no? Y después recupera todo, ¿qué es? Tu compañera, o sea, se está comportando elásticamente, ¿ya? Elásticamente. Pero, si yo a ese cuerpo le sigo aplicando más fuerza, ¿no? Le sigo, no sé cuándo puedo hacer esto, ¿no? Le sigo aplicando, va a haber un momento donde va a quedar con deformación. Entonces, hasta cierto punto va a experimentar un comportamiento elástico. Cuando ya sobrepasa esa fuerza, por alguna razón, ¿no? Ese cuerpo en algún momento va a quedar con una deformación. Esa deformación se llama segmento plástico. ¿Está bien? Segmento plástico. Acuerdo. Comportamiento elástico, comportamiento plástico. Dos cosas. ¿Está bien? Eso es lo que tiene toda la curva de tensión de cuerpo. Cuando sabemos hacer lectura de estos segmentos, nosotros podemos, ¿qué cosa? Decir, este cuerpo es tal cosa, tal cosa, tal cosa. ¿Bien? Listo. Entonces, luego de ese punto, la deformación es permanente. ¿Cómo? Luego de ese punto, luego acaba el segmento elástico, la deformación es permanente. Claro, si le sigues aplicando más fuerza, sí, se va deformando más, pero va a haber un momento también donde ya no va a soportar más fuerza. Entonces, ¿qué va a pasar? En este punto se rompe. Ese punto se llama punto de fractura, límite de fractura. Ya, ese es el. Ahora vamos a expresar o decir cuáles son las partes justamente de esa curva de tensión de formación. Tiene varias partes. Uno es el límite proporcional, el otro es el
límite elástico y el punto de ruptura unitario. ¿Qué cosa es el límite proporcional? Es la tensión máxima que se puede inducir a un material sin que pierda la deformación entre tensión-deformación. ¿Cómo se traduce esto? Miren, a ver, ¿dónde se da eso? Solamente acá, en este segmento, en el segmento recto, en el segmento elástico. Quiere decir que el cuerpo se comporta elásticamente. O sea, límite es tensión. ¿Qué quiere decir esto? A ver, si yo, préstame la lapicero, miren, si se rompe, todo se cae. En aras para que tus compañeros puedan entender. Ya. Miren, yo hago esto, aplico 1 kilogramo. ¿Han visto que se ha deformado un poquito? Sí. Un poquito más, 2 kilogramos. Más 3. Y yo suelto y ha regresado a su forma original. ¿Qué quiere decir esto? Si yo aplico 1 kilogramo, se deforma como 0.5. Si aplico 2 kilogramos, como 1. Si aplico 3 kilogramos, como 1.5. O sea, se va deformando proporcionalmente. ¿Y cómo es que yo voy marcando puntitos? Punto acá, punto acá, punto acá. Y cuando uno de esos puntitos se forma una recta. ¿Qué queremos decir? Que este cuerpo se está comportando elásticamente. ¿Ya? Elásticamente. Quiere decir, hay una proporción entre tensión y deformación. Si yo divido entre los dos, siempre va a ser constante ese valor. ¿Sí? Divido 50 entre 5, va a ser el mismo valor. 100 entre 1, el mismo valor. Eso es constante. Pero va a haber un momento donde yo aplico, si se deforma 1 y aplico 10, por ejemplo, se deforma como 1. Si aplico 20, se deforma como 2. Si aplico 40, como 4. Hasta ahí, este segmento es recto, ¿sí? Pero va a haber un momento donde yo sigo aplicando, quizás en 50, y yo dejo de aplicar esa fuerza, este cuerpo ya ha quedado con una pequeña deformación. ¿Qué ha pasado? Ya ha perdido esa constante de la proporción entre fuerza y deformación. Cuando sobrepasa eso, nosotros estamos en un punto que se llama límite proporcional. ¿Está bien? Cuando ya pierde esa proporción, quiere decir que el valor puede hacer que sea mucho mayor o puede hacer que sea menor. No sé si me lo ha hecho, que se lo voy a entender. ¿O vuelve a explicar? ¿Sí está bien? ¿Se entiende? Perfecto, ya. Entonces, eso es límite proporcional. Esto viene, o producto de este concepto, es que se habla mucho de la ley de Hooke. La ley de Hooke viene a ser justamente que cuando un cuerpo, ¿no?, hay proporcionalidad entre tensión y deformación, se cumple esta ley. Y de esto nos habla, hay una propiedad que vamos a describirla dentro de un ratito, ¿ya?, que se llama rigidez. O sea, la ley, cuando un cuerpo es rígido, rígido, cuando este segmento es proporcional entre uno y otro, o sea, rigidez. Pero vamos con pasos, por pasos, para no generar un poquito de confusión. La ley, si un cuerpo es rígido, algo que me estoy viendo acá, deformación elástica, deformación plástica, permanente. Hay otro concepto más, el límite elástico, ¿ya? Jóvenes, complicado, ¿no? Sí, esta es la parte un poquito más complicada, ¿ya? Pero después ya van a ir entendiendo un poquito. El otro concepto es el límite elástico. Es el mismo que el límite proporcional. Pero ¿dónde está la diferencia? Acá. ¿Se
acuerdan que yo había explicado? Doblo, aplico 10, se deforma como 1. Cesa, regresa a su forma original. ¿Está bien? Aplico 20, se deforma como 2. ¿Sí? Aplico 30, y cuando llega a 50, ¿no es cierto?, ya quedó con una deformación permanente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Que los cuerpos, el concepto del límite proporcional es teórico. En la práctica, lo que se logra demostrar es el límite elástico. ¿Ya? En la práctica. ¿Qué cosa? Eso es un punto muy cercano al límite proporcional, pero es el punto donde ya el cuerpo experimenta una deformación, ya pierde la proporcionalidad entre tensión y deformación. Eso es el límite elástico. Y esto sí es demostrable, y esto tiene que ver porque muchos de los que fabrican materiales o en otras cosas más, lo que al final de cuenta o se mide o se valora más es el límite elástico. El límite proporcional es un concepto más teórico, ya es teórico. Eso es el límite elástico. Dice, concepto, es la tensión máxima que puede inducirse un cuerpo sin producir deformación permanente y que es ligeramente superior al límite proporcional. O sea, eso es lo que se da. Es un punto muy cercano. ¿Cómo se halla? Eso ya hay que dejarlos a los físicos. Eso ya no nos compliquemos. Hay fórmulas, hay eso, sí los hay, de acuerdo a la naturaleza. No, ahí no nos metemos. ¿Ya? ¿Para qué? Otra forma de decir que es la tensión máxima que puede soportar un cuerpo sin perder sus propiedades elásticas, aun cuando haya perdido ya la proporcionalidad entre tensión y deformación. ¿Está bien? O sea, es casi lo mismo, solo que acá se pierde la proporcionalidad en ese puntito, pero que se recupera completamente el cuerpo. Eso es límite elástico. ¿Ya? Para que ustedes tengan. ¿Qué más? El otro concepto es el límite de ruptura, este punto final, que es la resistencia máxima de un cuerpo antes de la ruptura. ¿Ya? Y esto sí generalmente se aplica por la fuerza que se imprime un cuerpo, ¿no es cierto? ¿Dónde está expresado en este eje? ¿No es cierto? Acá. A mayor fuerza, mayor. Esta gráfica se expresará en un punto donde, en este eje de las ordenadas. ¿Ya? ¿Listos? Ahora viene el módulo de elasticidad. Y eso se acuerda que hablaba de la ley de Hooke hace un momento. El módulo elástico es el que se habla, pero cuando ustedes van a leer los libros, el módulo elástico es que a nosotros nos dice que si un cuerpo es rígido o no rígido. O sea, generalmente se usa para ver la rigidez de un cuerpo. ¿Ya? ¿Cuándo decimos que un cuerpo es rígido? Cuando su valor es alto, altísimo, ese valor. Eso es. Y como vuelvo a expresar, se expresa en un segmento elástico, y cuando esos valores son altos, quiere decir, si yo aplico 100, 150 se forma como 1. Si aplico 400 se forma como 2. O sea, este segmento va graficando una línea recta, ¿ya? Expresa, dice, el comportamiento elástico de un cuerpo y nos dice si ese cuerpo es rígido o es flexible. ¿Cuándo es rígido? Cuando ese segmento es pegado al eje de la tensión, mejor dicho, al eje de las ordenadas. ¿Y cuándo es flexible? Cuando este segmento se aleja de este eje de las ordenadas o el eje de la tensión. Dicho de otra manera,
Ahí, rigidez. Si ustedes ven una gráfica de curva de tensión de progresión, ¿entero? No, no hay puntero. ¿Cuál es la diferencia entre esto? ¿Son rectos? Sí. ¿Cuál es la diferencia? 250 puntos más, están casi igual. ¿Cuál es la diferencia, Que esto se aleja del eje. Cuando se aleja del eje de la tensión, estamos hablando de un cuerpo flexible. ¿Ya? Pero llega a 250, se ha formado como 3.5. Cesa esa fuerza, ¿qué ocurre con el cuerpo? Se recupera su forma original. ¿Está bien? Eso es un cuerpo flexible. Acuérdense. La flexibilidad se hace lectura en un segmento. ¿Cómo se llama este segmento? Recto, o también se llama segmento elástico. ¿Está bien? En este segmento, la flexibilidad se hace lectura acá, cuando se aleja. Y cuando un cuerpo graficado, la fuerza que se va aplicando, este segmento elástico, que siempre es recto, acuérdense, segmento elástico recto, segmento plástico curvado, este segmento se acerca al eje de la tensión, coordenadas, bien cercano, estaremos hablando de un cuerpo rígido, rigidez. ¿Está bien? Sí. Ahora, yo la pregunta que quiero hacer de acá, aquí, dime, ese cuadro que lo ves, 250, ¿cuál de los dos cuerpos es más resistente? ¿Cuál de los dos cuerpos es más resistente? La izquierda. De la izquierda. ¿Cuál? De la izquierda. El de la izquierda. Este. ¿Quién me dice algo diferente? Es flexible porque vuelve a su forma. O sea, parece. ¿Cómo? O sea, es flexible porque ahora. Pregunta. No, resistente porque aumenta más fuerza. En este caso No. serían como 280 menos. 200 acá y acá. 250. Casi igual. Si yo quiero decir eso, los dos son de igual resistentes, casi igual, porque los dos casi, y acá está una pequeña diferencia. Los dos son de igual resistentes, con la diferencia que este sí es rígido y este es un cuerpo flexible. ¿Se entendió? La resistencia es la fuerza, es acá. Cuando ustedes hagan, lo que decía tu compañero, mira, tú eres resistente, entonces probablemente esto se va a expresar así, elevado hasta acá. Pero de tu compañera va a estar abajo, acá. Este punto hasta acá nomás es resistente. ¿Sí? La resistencia tiene que ver con este. Cuanto más alto el valor, más resistente. Y hablando de resistencia, por ejemplo, ¿habrá un estándar de resistencia? Sí, de hecho, todos están, es así, para todos, y eso lo vamos a hablar Para hacer estándar considera que es un material resistente. Así es. Y eso lo vamos a hablar más adelante, ¿ya? Entonces, pero quiero que entiendan esa parte. ¿Bien? Ahora, la pregunta, rígido o flexible. Díganme, ¿cuál de los dos cuerpos es más rígido? Los dos. ¿Cómo? Los dos. Los dos son rígidos. Perfecto. ¿Dónde está la diferencia entre el cuerpo A y el cuerpo B? El cuerpo B es más resistente. Uno de ellos, el cuerpo B, es más Resistente. resistente. Exacto. ¿Se entiende? ¿Listo? ¿Sí? ¿Alguna duda? Ya.
más. Fragilidad y ductilidad malleabilidad. Estas propiedades de fragilidad y ya no se expresan en el segmento recto, sino en el segmento curvado. Mejor dicho, cuando un cuerpo experimenta comportamiento plástico, acuérdense de la plastilina, cuando tú quieres moldear, ¿cómo queda la plastilina cuando tú le ejerces presión? Ya queda deformado. Igualito, ya acuérdense de ese concepto. Comportamiento plástico, elástico en este segmento recto y segmento plástico, segmento plástico o comportamiento plástico cuando ya el cuerpo queda permanentemente deformado. ¿Está bien? Listo. Entonces, hay cuerpos que tienen un segmento plástico o un comportamiento plástico bien corto, así, chiquitito. Cuando tienen un comportamiento plástico pequeño, estamos hablando de un cuerpo frágil. Y cuando un cuerpo tiene un segmento plástico o comportamiento plástico largo, ¿no? Estamos hablando de un material dúctil o maleable. Ahora, esto, ductilidad, maleabilidad, es generalmente es una propiedad que se atribuye básicamente ¿a quiénes? A los metales y algunos más son mentiras, ¿ya? A los metales. A los otros cuerpos que no se le aplica ese concepto, se le aplica otro concepto que se llama, no me acuerdo, ahorita no voy a acordar. Listo. ¿Se entendió lo anterior? Sí, ¿no? Ya, ahora, la pregunta acá. Este cuerpo tiene un segmento más largo. Quiere decir que este cuerpo es maleable o dúctil. Este cuerpo frágil. Esto. Ahora, ¿es igual decir rígido y frágil? No, son cosas diferentes, pero generalmente nosotros ¿cómo lo asociamos? Como términos iguales. ¿Se acuerdan? Cuando dicen, a ver, el vidrio ¿es frágil? Sí. El vidrio, sí es frágil, pues. El vidrio es frágil, ¿sí o no? ¿Es rígido? Sí. También. El vidrio es un cuerpo rígido, porque así nomás no se logra deformar, ¿has visto? No se logra deformar el vidrio. Pero también cuando te aguanta una cantidad de fuerza y un poquito más, ¿qué pasa? ¡Pam! Se rompe. Quiere decir que su comportamiento o segmento de plástico o comportamiento plástico es corto. A esos cuerpos le llamamos cuerpos frágiles. Y si un cuerpo se deforma, tú le haces alma, y queda permanente, sigue deformándose, se llama dúctil maleable. Porque otro cuerpo puede ser que es un cuerpo resistente pero poco maleable. Exacto. Poco maleable, ¿no? O puedo decir hasta frágil. Es más resistente en comparación a este, ¿sí? Pero este es frágil. ¿Y qué más? Es rígido. O sea, este cuerpo es flexible, frágil y resistente. Este cuerpo rígido, maleable y dúctil, poco resistente. Ahora, en la práctica existirá este cuerpo, casi no existe, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque generalmente los cuerpos rígidos al mismo tiempo también son frágiles. Dime. ¿Por qué dijo que el cuerpo era flexible? Si está pegado a alguien. ¿Dije flexible? Sí, dijo flexible. Ah, perdón. No.
Arriba. Los dos cuerpos son rígidos. Este es cuerpo rígido. Es un cuerpo rígidos, ambos. Con la diferencia de que este es frágil y esto es más. Sí, disculpa, que se lo hace medio. Lapsus límites. ¿Bien? Pues entonces las resinas ya solidificadas serían como el cuerpo B. No, de eso que ahora vamos a hablar es después. Ya, vamos a hablar en este momento de cómo lo vamos a clasificar la resina, qué tipo de material. ¿Ya? No vamos a olvidar. Otro concepto más. Tenacidad, resiliencia. ¿Qué hora son? 9 puntos. ¿Sí? Ya, unos 5 minutitos. Tenacidad. Dice, es la capacidad del material para deformarse permanentemente sin fracturarse. Ya, es la cantidad total de energía absorbida antes de fracturarse. Dicho todo, la resistencia del material a la fractura representa la cantidad de energía que necesita un cuerpo para. Eso es tenacidad. Y resiliencia es lo mismo, dice, resistencia a un cuerpo a la deformación permanente. Casi mismo concepto. Cantidad de energía absorbida por el cuerpo dentro de su límite proporcional, que le permite recuperarse de la carga tensional que lo provocó con la formación elástica. Ahora, ¿yo qué cosa digo? Hago la comparación. Ustedes están jóvenes, cuando hacen mucha fuerza, ¿no? Juegan un partido, se dan de alma, al día siguiente están como si nada hubiese pasado. Si yo hago eso, al día siguiente, ¿cómo estoy? He soportado, jugado todo, o sea, pero he quedado con una deformación. Eso se llama tenacidad. Cuando ya queda con una deformación, se llama tenacidad. Y cuando esa misma fuerza tú la puedes aplicar, pero te recuperas completamente, estás bien, o sea, ese cuerpo es capaz de absorber la energía, pero se ha recuperado bien. Eso es un cuerpo. ¿Ya? He hecho esta comparación como para más o menos entender, pero si un cuerpo, yo puedo decir también, ¿no? Para expresar, si un cuerpo es tenaz, pienso que también al mismo tiempo es resiliente, porque está dentro de eso. ¿Cómo se halla? Para decir que si un cuerpo es tenaz o es un cuerpo resiliente, se halla por el aire. O sea, y el cuerpo resiliente solamente se puede hallar dentro del límite proporcional. ¿Ya? Dentro de ese límite. En cambio, la tenacidad dentro de toda la curva, o sea, trazando otro eje perpendicular al eje de las ordenadas, hallo esta área, digo, este es un cuerpo tenaz. ¿Está bien? Ahora, voy a retroceder un poquito más. Listo. Yo la pregunta que voy a hacer es lo siguiente igual. ¿Cuál de los cuerpos es más resiliente? ¿El A o el B? El B. Trazo una, ya yo esta área. Trazo este punto acá. ¿Cuál de las áreas es mayor? Por lo tanto, este cuerpo B es más resiliente que el cuerpo A. ¿Está bien? O sea, la resiliencia, para saber si es más o menos resiliente, es por el cálculo del área. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí. Ya, listo. Y ahora la pregunta que hago: ¿cuál de los cuerpos es más tenaz? El A. El A. Claro, yo voy a pensar acá, ¿No? y este cuerpo, el área es mucho mayor. Este cuerpo A es más tenaz que el cuerpo B. O sea, acuérdense que esto estoy como un ejemplo, porque este cuerpo probablemente no exista. Un cuerpo frágil y después que sea al mismo tiempo maleable y flexible. ¿No? Es un ejemplo en este caso. ¿Ya? Para que ustedes puedan entenderme como, para darle ejemplos y todas esas cositas.
Este cuerpo probablemente no exista, por si acaso. Lógico. Bueno, lo mismo, ya hablamos. Viscoelástico, este es el término que me había olvidado. No me he olvidado, no me olvidado. No recuerdo. Si un cuerpo, miren, había hablado de que el segmento plástico es aquel segmento donde el cuerpo ya experimenta una deformación permanente, ¿sí? Pero eso generalmente, este segmento elástico, se da para... acá. Cuando es largo este segmento, ¿qué decimos? Que es un cuerpo maleable, duro. ¿Está bien? Pero eso generalmente se asocia a qué? O se designa para materiales, cuerpos metálicos y algunos más. Pero a un cuerpo orgánico, por ejemplo, a una resina, o sea, materiales de impresión, no le puedo decir es un maleable, duro. A esos cuerpos se les dice que son viscoelásticos. Quiere decir, ¿cuándo es viscoelasticidad? Cuando el cuerpo experimenta, ¿no?, una deformación, bastante deformación, y cuando cesa esa deformación, ese cuerpo queda con una pequeña deformación. O sea, aquí tiene un comportamiento plástico mínimo. A esos cuerpos nosotros le llamamos viscoelásticos. Lógicamente, la viscoelasticidad yo no puedo hablar de un metal, ¿no? Lógicamente, ¿no? ¿Ya? Solamente para otro tipo de cuerpos que no son metales y algunos más que en física los designan así, ¿ya? Entonces, y en nuestro campo generalmente hablamos de viscoelasticidad a los materiales de impresión. Cuando nosotros tomamos impresión con el alginato, con estos materiales, ustedes sí lo van a tener en la boca para poder retirarlos. La boca tiene muchas áreas retentivas. Entonces, ¿yo qué cosa quiero de este material? Que no se deforme, que no quede permanentemente deformado. Porque si queda con mucha deformación, no voy a poder hacer ningún tratamiento o elemento protésico para que pueda reemplazar en las mismas dimensiones, magnitudes que requiere el diente. Entonces, yo quiero que un material se recupere lo más que se pueda. Y no existe ese material. ¿Ya? Existe una silicona de adición que ¿sabes qué cosa? Se denomina viscoelástico, ¿sabes por cuánto? Por 0.2%. Por quedarse con una deformación permanente de 0.2%, a ese material entra en este grupo llamado materiales viscoelásticos. Entonces, ese material nosotros lo vamos a manejar. Con ese material nosotros tomamos impresiones para hacer coronas, para hacer puentes. ¿Bien? Listo. Creo que hasta aquí nomás. Y el resto ya de información para ustedes. Dureza. La dureza es importante. Es una propiedad también que tiene mecánica, ¿ya? Estática, que tiene que ver con la superficie, ¿ya? Y esto es un poquito más compleja porque depende de muchas cosas. ¿De qué depende? Depende de la conductividad, de la rigidez, de la resistencia, o sea, de muchas cosas, más depende la dureza. ¿Qué cosa es? La resistencia que ofrece la superficie del material a ser indentado en su superficie cuando se cambia una cosa. Yo hago, ¿qué cosa? La pared. Quiero cortar o quiero rayarlo esto, o con la madera, o el piso, la madera y el vidrio. ¿Cuál será más duro? El vidrio, ¿no? Porque es difícil de rayar el vidrio. No se raya. Pero la madera, si lo aplico con una fuerza, en la parte de abajo, ya veo bastante esto. ¿Ya? Dureza. Solamente la dureza no se aplica o no se entiende a toda la composición de un cuerpo, solamente a la superficie, ¿ya? Solamente la resistencia a ser rayado. Pero eso depende, la dureza de un material depende de muchas propiedades más, lógicamente propiedades mecánicas, de ductilidad, acá está. ¿Listos? El más duro, miren, de hecho que de todo ya ustedes saben, ¿cuál es el
material más duro, el elemento, cuerpo más duro, es el diamante, pero ya. Y hay varios tipos de valoraciones. Hay una valoración del no sé cuánto llega, pero ya acá está un comparativo de algunos materiales que nosotros utilizamos. ¿Ya? Listo, chicos, acá termina. No hay nada más, pero ya